El Señor está en este lugar. Vamos, díselo. El Señor. Vamos a seguir con esta serie que la verdad nomás no tiene fin, pero esperemos ya a mitades del próximo mes terminar esta serie. Se llama Códigos de Honor, amén. Entonces, el título de esta predicación es Códigos de Honor, como subtítulo es el valor de ser hijo, amén. El valor de ser hijo, Códigos de Honor, y gloria a Dios por este tiempo. Y bueno, esta palabra llegó en algún momento, anteayer, en la semana que iba con mis hijos, iba a la tienda y había una hermana que me abordó, me decía, pastor, ¿cómo está? Pero les soy honesto, hay mucha gente que no me acuerdo si en algún momento llegó a pisar aquí a Padre. Hay veces que se me olvidan sus semblantes. Y no recordaba bien esta hermana de dónde era. Lo primero que dije, pues, ¿de dónde es? Y le pregunté, hermana, ¿por qué no ha ido a la iglesia? Pues mire, pues es que mi hermano está yendo, y ya empecé a atar cabos. Dije, ya sé dónde es. Saliendo de ahí, mis hijos, uno de mis hijos, no sé si fue Camilo Barú, me decía, papá, qué bendición de ser cristiano de cuna, ¿verdad, papá? O sea, qué bendición nacer en casa pastoral y todo. Yo digo, no, la verdad es que es un gran riesgo. De hecho, ustedes tienen más riesgo de perder el piso que los que no conocen a Jesús. Y mi hija me decía que por qué. Entonces yo le decía, ¿quién cree que valore más una pierna? ¿Aquel que nunca la ha tenido o la dejó de tener, o aquellos que siempre han tenido piernas? Yo creo que aquel que no la tuvo, ¿no? Entonces, aquel que nunca ha conocido a Jesús, cuando lo conoce se enamora grandemente. Pero aquel que nace siempre con piernas, o sea, yo sé que tú las usas todo el tiempo, a lo mejor tratas de ejercitarlas, pero realmente las cosas se valoran cuando realmente no se tienen. Y es algo que hoy el Señor, pues nuevamente quiere hablar a la iglesia. He predicado infinidad de veces de esta misma historia, más que palabras, es una historia, y el Espíritu Santo me daba esa parte interesante del valor de ser hijo, porque hoy los que estamos aquí somos hijos, amén, pero hay un riesgo que si no estamos conscientes de la bendición que es ser hijo de Dios, podemos desarraigarnos o perder el piso. Y quiero que vaya conmigo y nos vamos a aterrizar ahí, y ahí nos vamos a quedar en Lucas 15, por favor, 11. Vamos a hablar de esta historia, la hemos hablado muchas veces, hay muchas predicaciones de esto, pero la palabra es viva, amén. Lucas 15 habla del hijo pródigo, pero hoy lo vamos a desmenuzar un poquito más. Esta es una bendición. El código de honor es no perder el piso, y el código de honor es siempre como hijos valorar ese llamado que tenemos de ser hijos de Dios. Así que vamos a leer esa parte, vamos a leerlo todo y ahorita vamos a desmenuzarlo en esos 40 minutos que el Señor nos permite compartir su palabra. Dice así: también dijo un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos le dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntando todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue, se arrimó a una de las ciudades de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos corderos en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poner un anillo en su mano y calzado en su pie. Y traed el becerro gordo, matadlo, comamos y hagamos fiesta. Porque este es mi hijo, muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse.
Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino, llegó cerca de la casa, oyó la música y la danza, y llamando a uno de los criados le preguntó, ¿qué era aquello? Él le dijo, tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogó que entrase. Mas él respondió y dijo al padre, he aquí tantos años te he servido, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando viene este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Amén. Bien, una de las cosas que hemos aprendido de los códigos de honor es que hemos sido llamados, hemos sido preparados y hemos sido escogidos. Y algo que tú y yo tenemos que entender es que, bueno, ese llamado es algo que tú y yo tenemos que apresar en nuestro corazón. Hemos sido sellados con el poder de su Espíritu Santo. Dios ha creado en nuestro corazón un corazón de hijos, y hoy podemos manifestar su obra. Y eso nos genera a nosotros, a nuestra conciencia, una enseñanza. Es la condición que tenemos hoy de haber sido llamados. Pero bueno, en la parte de la preparación tiene que haber un equipamiento, y ese equipamiento nos lleva a construir en el llamado de ser hijos, y esa construcción que tú y yo hacemos aquí en la iglesia, allá en la casa, en la familia, es la función que tú y yo tenemos como hijos de Dios. Y eso nos enseña muchas veces a no solamente construir, sino a través de eso poder aprender lo que Dios tiene para nosotros por medio de esa preparación. Y a través de eso el Señor nos da esa identidad de hijos, ¿sí? Y esa identidad de hijos nos hace ser escogidos, selectos. Cuando tú eres escogido, pese a los demás, es porque tú ya eres dirigido por el Espíritu Santo. Eso te da un ministerio que es el ministerio de reconciliación. Dice la palabra como si Dios hubiese rogado al mundo por medio de nosotros. Y eso termina en una parte importante que todos los hijos tenemos que tener en algún momento y estar preparados cuando el Señor venga, que se llama madurez. Ahora, yo quiero hablarles primeramente de este hombre que dice la palabra que tenía 2 hijos. Hay una versión, la versión Biblia al Día, dice, el menor le dijo, padre, quiero que me des ahora la parte de tus posesiones, que sería mi herencia antes de que tú mueras. Entonces dice la palabra, el menor de ellos dijo a su padre, padre, dame la parte de los bienes que me corresponden, y le repartió los bienes. Ahora, la palabra bienes es una palabra griega, ovicia, con B chica. La palabra bienes es una palabra ovicia. Y los bienes que tú y yo tenemos hoy, llámense bienes espirituales, bienes emocionales, bienes terrenales. La palabra bienes, el significado es sustancia. Dios nos creó a su imagen y semejanza, pero Él puso en nosotros una sustancia. ¿Cuál era la sustancia? Parte de la imagen de Dios. La palabra bienes es una propiedad, la palabra bienes es algo, es la palabra posesión, pero lo que más me gusta de la palabra bienes es el ser. Nosotros somos, desde el momento que nacemos, siempre ya traemos una identidad de ser hijos. A lo mejor de un padre que te abandonó, de una madre que no te quiso, o fuiste producto de una violación, no sé. Pero desde el momento que tú eres, el ser te hace ser hijo. Y este jovencito había pasado muchos años con su padre, pero él no se sentía en una identidad, no tenía un ser, no tenía una sustancia. Él en algún momento yo creo que se había aburrido de la monotonía, de la disciplina, de la constancia. Y en algún momento yo no sé cuántos de aquí han dicho, ya me cansé de la iglesia. Ya me cansé de los hermanos, ya me cansé de servir, ya me cansé de las alabanzas, ya me cansé de ser cristiano. Y este jovencito le dijo, padre, dame lo que los bienes, dame la sustancia, dame el ser. Yo quiero aprender a ser sin ti. Y eso es lo peor que puede pasar, tratar de tener una identidad fuera de la cobertura o de la paternidad. Entonces dice la palabra, padre, dame los bienes que me corresponden. Y mire, la palabra corresponden es la palabra epíbalo, con B de burro, la palabra griega epíbalo, y tiene un significado que es superiposición.
Superiposición. Y superiposición es algo sobre otra cosa. ¿Sí? Hacer, de aquí el significado dice, hacer que dos elementos se encimen. Por ejemplo, cuando yo te enseño la foto, te puedo enseñar la foto de mi papá. Mira, este es mi papá, este es el que construyó una casa, el que compró un terreno hace 30 años aquí en La Cebada, es el que pues fue carnicero, pero empieza a poner las fotos, pero mira, este era yo cuando era chiquito, y empieza a poner una foto, mira, este era yo cuando iba a la primaria. Entonces, empiezo a encimar las fotos, y la foto de mi papá automáticamente quedó perdida, quedó encima. Esa es la palabra superposición. O sea, ponerte tú en una posición arriba de algo que ya está fundamentado. O sea, como tomarte créditos, como decir, bueno, esta casa que yo tengo, pues es parte de mi trabajo. Sí, pero la superposición es que esa casa, ese terreno te lo dio tu papá. O a lo mejor en algún momento la educación que dio tu papá sirvió para que en algún momento tú pudieras comprar ese terreno. Entonces, cuando tenemos esa parte de dame los bienes que me corresponde, tratamos en algún momento de encimar una autoridad o un cierto valor encima de la paternidad. Entonces, la palabra me corresponde es la palabra pensar, ¿no? Una cuenta propia. O sea, él pensaba que por ser hijo ya le correspondía estar encima del Padre. O sea, yo que quiero que tú entiendas es que lo que tú tienes es parte de la bendición, que el fundamento de lo que hoy tú eres física, emocional y espiritualmente se le atribuye al Padre, ¿no? Si hoy tú tienes un carro es porque al Padre le plació bendecirte con un carro. No es porque tú trabajaste, no, Dios te ha bendecido. Y entonces cuando te ves en una situación egoísta de dame los bienes que me corresponden, entonces lo único que el Padre en este libro de Dios dice, ok, les voy a repartir los bienes. Dice que se los repartió a los dos. O sea, la mitad de esto es para ti y la otra mitad es para tu hermano mayor. Y entonces dice la palabra aquí, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. ¿Sí? Con el Padre siempre tenemos bienes que nos corresponden, pero escúcheme bien, Él es el único que puede administrar, ¿sí?, sabiamente nuestros bienes. Por eso es que cuando tú vienes a darle al Señor el 10%, es decirle, Padre, te vengo a dar lo que es tuyo para que tú me bendigas y tú me administres sobre el 90%. Cuando tú tomas esa parte de decir, Señor, yo me la sé, yo voy a administrar ahora sí que como Dios me da a entender, no, como yo creo que debe de ser. Entonces lo que estás haciendo es que automáticamente estás quitando la paternidad. Y ese 90%, sean 10,000, 20,000, 30,000, no te van a alcanzar. Porque el Padre siempre va a tener esa sabiduría de saber cómo debes de administrar tus bienes. ¿Sí me estás siguiendo? Ahora, el Hijo dijo, antes de que te mueras, porque todavía estás enterito, mejor dame la herencia, porque todavía te ves sano. Entonces, es una de las cosas bien interesantes. Los hijos que hoy conocen al Señor se vuelven impacientes. Fuiste impaciente en el mundo, eras una persona emocional, pero hoy en Cristo esa paciencia la seguimos trabajando. La paciencia es una virtud y es algo que tú y yo tenemos que trabajar todo el tiempo. Señor, no me has bendecido, no me has dado la mujer idónea, no me has dado el trabajo anhelado, no me has dado la casa que he soñado. Entonces dice, Señor, tranquilo, hay una herencia que yo te he dado. Pues sí, pero dámela porque pues nomás no veo, o sea, me vas a dar una casa ya cuando tenga nietos o bisnietos. Entonces dice la palabra aquí que no muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició. Fíjense, fueron días lo que hizo que el hijo juntara todo para después no sé si venderlo. Imagínense cuántos años, yo no sé, yo lo he visto. En el caso de mi padre, hace muchos años él compró un terreno y hace muchos años él empezó con los cimientos y construyó. Y todo eso, cuando no tenemos la identidad de hijo, podemos en algún momento decir, pues es la herencia, la vendo, me voy de viaje, después compro un departamento pequeño y vivo. Todo lo que se construye en años, en generaciones, el hijo simplemente dice que ocurrieron días, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor
se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes, viviendo ¿qué? Perdidamente. Fíjense, la palabra desperdició es la palabra griega diascoripso con K de kilo y Z, ¿sí? Y desperdiciar, el significado es desarraigar, separar, atravesar. Fíjense, la palabra perdidamente es libertinaje. Somos libres, ¿cuántos dicen amén? Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Pero hoy en día la mayoría de los jóvenes tratan de vivir una vida perdidamente. Y la palabra perdidamente es libertinaje. Cuando la gente dice, cuando les digo, es que yo quiero vivir, yo quiero salirme un poquito de Huacán, yo quiero saber lo que es ponerse una borrachera. Yo quiero saber qué es comerse un aguayón, una carnita asada. Entonces lo que el hijo te está pidiendo es libertinaje y te está diciendo, quiero desperdiciar mi vida. Todos esos jóvenes que se van de parranda los viernes y sábado, lo único que están haciendo es desperdiciar algo que ni siquiera a ellos les corresponde, porque esa vida le pertenece al Padre. Entonces, cuando la Biblia dice que desperdició, es que Él desarraigó la identidad. Y muchas veces como hijos podemos desarraigar la identidad del Padre cuando no estamos haciendo la voluntad de Él. Porque dice la palabra que desperdició es separar, es disolución, disolver, como en algún momento eres sólido y en un vasito de agua llamado fiesta, compadres, te disuelves. Por una situación a lo mejor económica te disuelves, a lo mejor es una persona muy sólida, que nada te mueve, tienes una convicción muy firme, pero el enemigo sabe cuál es tu talón de Aquiles. Y en algún momento el enemigo va a poner el vaso que tarde que temprano vas a terminar disolviéndote. Por ejemplo, la persona que tiene un problema de alcoholismo, no le va a poner el enemigo un vaso lleno de mujeres. No, le va a poner un vaso con whisky, con coñac, ahora con cerveza, dicen que sin alcohol, ¿no? Y entonces ahí ese hermano a lo mejor es una persona muy firme y dice, pues me puedo echar un clavadito, no pasa nada. Pues ahí el hermano se disuelve, se deshace. A lo mejor hay un hermano que dice, yo no tengo problemas de alcoholismo, me puedo tomar una cerveza y no pasa nada. Pero entonces te pone en un vaso lleno de mujeres. Y ahí te disuelves. ¿Cuánta gente en algún momento teniendo la identidad de hijo se puede disolver? ¿Cuántas veces en algún momento te puedes desperdiciar por alejarte de la cobertura del Padre? Y dice la palabra aquí que ahí desperdició sus bienes viviendo, ¿qué dice ahí? Perdidamente. La palabra perdidamente, yo nada más se las digo para que ahí la noten, griego, azotos, la palabra azotos con S. Ya les dije perdidamente, ¿verdad? Perdidamente dice, malgastando, desperdició sus bienes, dice en el 13, sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, la palabra malgastado, y aquí esto es bien interesante, para que pongan mucha atención, la palabra malgastado es la palabra desperdiciar. ¿Cuántos de ustedes han desperdiciado comida? ¿Cuántos han desperdiciado que dicen, yo prefiero que sobre y no que falte? Y está bien, porque a mí me molesta, por ejemplo, a mí en lo personal, a mí me molesta la gente pichicata. La gente que te da un taco de bistec y que el bistec parece que nada más es una fajita ahí, toda raquítica. O que te dan una torta con un jamón de radiografía. No sabe más que a puro bolillo. Entonces, sí está bien que tengas en abundancia, pero tampoco desperdicies. Porque dice la palabra que cuando él malgastó, que es la palabra desperdiciar, y la palabra desperdiciar, escúcheme bien, el significado es devorador. Malaquías dice, traed los diezmos a la folí y yo reprenderé al devorador. El devorador no es Satanás, es un espíritu que devora tres cosas, les he enseñado. Tu paz, tu familia, ¿sí? Tu familia, tu salud y tus finanzas. Son cosas que te van a destruir. Ahora, ese devorador, a lo mejor tú dices, Señor, yo ya cumplí dándote mi 10%. Pero cuando tú eres una persona que malgastas, que desperdicias, la persona que desperdicia no solamente comida, desperdicia tiempo, está abriendo las puertas de su casa para que entre un espíritu llamado el devorador.
Qué tremendo es eso, porque muchas veces dices, bueno, es que a lo mejor desperdicié tantito, ay, no pasa nada, nada más fueron 2 años de parranda. Bueno, en tu corazón ya hay un espíritu, hay un devorador. Y ese devorador te va a gastar no solamente anémicamente, emocional, espiritualmente. Y el que te gasta termina consumiéndote. ¿En qué momento a lo mejor dices, pastor, usted tenía pelo, yo está pelón? Hermano, usted estaba gordo, yo está bien flaco. Por a lo mejor un problema de diabetes, por un problema de colesterol, por un problema, no sé, de triglicéridos. Entonces, el devorador no solamente te gasta, te consume, te genera un gasto que muchas veces no tienes el recurso. Por eso la gente dice, pastor, es que cuando justo por fin tengo algo ahorrado, se enferma mi hijo, se descompone el carro y tengo que gastar. Ahora, escúchame bien. A lo mejor tú eres un fiel diezmador, pero estás malgastando. ¿Por qué? Porque no estás alineado a la identidad del Padre. Y esa parte te genera que en algún momento desperdicies y en el desperdicio, el devorador le gusta estar. Cuando tú estás en las redes sociales, escúchame bien, está bien que en algún momento te quieras distraer, pero también las redes sociales generan un desperdicio de tiempo. Y ahí junto con el Facebook, el Instagram, el TikTok, está el devorador, devorándote el tiempo. Cierras el Face, cierras el TikTok y dices, ay, me siento como si me hubiera aventado 2 horas caminando. Sí, porque emocionalmente, anímicamente, ya te desgastaste. Empiezan las migrañas. Aunque usted no lo quiera creer, los celulares provocan radiaciones. Y esas radiaciones te afectan las frecuencias de tu mente, de tus ojos, de tus oídos, de tu retina. Yo sé que hay mucha gente que tiene que estar pegada a la computadora, pero si a eso, fíjate, estoy pegado a la computadora, me voy al baño para estar ahí con el Candy Crush, estás metiendo al devorador y va a devorar tu tiempo. Y eso es lo que dice la palabra aquí. Desperdició perdidamente y dice la palabra que malgastó lo que le había dado su padre. Y cuando dice la palabra, él malgastó lo que tenía, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Si tú sigues malgastando tu tiempo, tus finanzas, tus alimentos, te va a faltar. Y cuando te falte, escúchame bien, no es como que, y de repente no tenía, Dios te dice, aguas, te estás excediendo de tiempo, te estás excediendo de comida, estás malgastando y te va a terminar eso a faltar. Y la palabra faltar es una palabra griega, justeo. Escúcheme bien, la palabra faltar no es que te quedes sin nada. El significado de faltar es ser inferior, quedarse corto, ser deficiente. Cuando la gente dice, es que ando corto, ¿les ha tocado? Oye, híjole, es que no puedo comprarte porque ahorita ando corto. Cuando le estás diciendo ando corto es porque ando sin identidad, cuando ando sin ese ser interno. Significado, pobre. Este cuate se quedó pobre, ¿por qué? Porque desperdició. Y todos tenemos una rachita de una economía difícil, pero Dios nunca quiere que los hijos terminen en pobreza. Sí, hay escasez. La viuda de Sarepta estaba en escasez porque dijo, no tengo nada más que una torta. Llegó Elías y vino la multiplicación. La otra viuda de Eliseo dijo, no tengo nada. Le dijo, ¿qué tienes? Tengo unas vasijas, ve, llénalas, véndelas, paga lo que debes y vive tú y tus hijos. ¿Sí? Puede haber momentos difíciles, pero Dios nunca te va a dejar en una situación de pobreza. Ahora, si tú estás en una situación de pobreza, es porque te has alejado de la paternidad. Y en la paternidad, escúchame bien, vas a encontrar una buena administración, un buen lineamiento. Así que dice la palabra que empezó a faltarle. Y cuando a ti te falta a lo mejor algo material, algo espiritual, algo emocional, empiezas a sentirte inferior. Y una persona que se siente inferior tiene depresión. Es que me falta, es que si no estoy con amigos, si no estoy con el círculo de borrachos, me siento mal. Y entonces dice la palabra que él empezó a faltarle y decía, híjole, se me está acabando el tarjetazo. Y terminó en pobreza. Ahora escúcheme bien, algo que me llama mucho la atención.
Dice, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltar. Escúcheme bien, iglesia. Usted es hijo bendecido. Y si tú trabajas en una empresa, esa empresa es bendecida porque un hijo de Dios está ahí. Pero el día que ese hijo de Dios deje de estar alineado con el Padre, esa empresa o esa tienda se van a la quiebra. Oye, ¿te acuerdas de donde trabajaba en la tienda? Sí, muy grande, ¿qué? No, la clausuraron. ¿Cómo crees? Hasta como diciendo, ay, me fui y tronó. Pues sí, porque es lo que dice aquí. Cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre, porque aún, escúcheme bien, ese hijo pródigo que salió, la palabra pródigo es que malgasta bienes. En algún momento esa provincia o ese poblado era ese pueblo fantasma que llegó y empezó a repartir. Dijeron, ay, el hijo pródigo llegó y empezó a bendecirnos, pero cuando ya no tuvo para dar, el pueblo volvió a quedarse pobre. Lo has visto muchas veces, a mí me ha pasado, yo creo que a ti te ha pasado más de una vez. Llegas a un restaurante donde no se para ni una sola mosca y pides 2 tragos y cuando vas por el tercero, dicen, espérame joven porque tengo fila. Se llena el restaurante porque tú llevas la bendición, porque tú traes la bendición, aunque te quieras alejar del Padre, algo dentro de ti espiritualmente dicen, ahí viene un hijo de Dios y por cuanto es hijo de Dios, la bendición va a estar ahí. Denle una ofrenda de palmas al Señor. Cuando lo malgastó, vino el hambre en la provincia. Entonces, ten cuidado de que tus finanzas estén alineadas al orden de Dios. Porque si tú quiebras, quiebran muchas empresas. Es más, hasta puede quebrar el pueblo en el que vives. Tú no sabes qué tanta bendición puedes ser tú para el lugar donde tú estás, para tus vecinos, para tu trabajo, para tu negocio. Y dice la palabra que cuando todo lo hubo malgastado, vino esa gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Fíjense, la palabra faltar dijimos que es un ser inferior. Y cuando tú te sientes inferior, ya no te sientes superior. O sea, tú tienes que estar siempre en la línea de ser hijo. Ni ser más, pero tampoco ser inferior. Siempre mantenerte, dice el Señor, humilde. Cuando tú te sientes inferior, todo joven, escúchame bien para los jóvenes y adolescentes, todo joven que se siente inferior termina imitando la cola de los demás. Ya te lo voy a decir por qué. Explícame eso, pastor. Hay un cantante que la verdad es una guarrada, dirían por ahí si el reggaetón es una guarrada. Este tipo, aparte que se ve bien guarro, canta súper guarro, y creo que es bueno, así se llama el grupo, se llama él, se llama Peso Pluma, ¿no? ¿Peso Pluma así se llama? Ok, bueno. En una provincia o en un estado de la República prohibieron en el CONALEP que se cortaran el cabello como ese cuate, porque usted lo ve todo el típico Brian, así todo aquí, rapado de aquí, rapado de acá, y con la colita acá, así no, con su peinita acá. Bueno, pues todos los chavos empezaron a decir, yo quiero ser parte de la cola del Peso Pluma. Escúcheme bien, ahí va el significado de esta parte. Se arrimó. La palabra arrimó es la palabra griega colao, que significa cola. El que vive de arrimado es la rabadilla del pollo. Por eso dice, el muerto y el arrimado a los 3 días apestan. Siempre. Porque si tú vas a ser parte del cuerpo de Cristo, es porque Dios te quiere poner en función de algo digno. ¿Y tú qué parte del cuerpo eres? No, pues yo soy brazo. ¿Y tú? Yo soy pierna. ¿Y tú? No, pues yo soy la cola. Ay, fuchila. ¿Sí me estás siguiendo? La palabra se arrimó es encolar, pegar, seguir. Cuando los jóvenes siguen esas rutinas, cuando siguen esas doctrinas, cuando siguen esas ideologías, es porque son la cola de los emos, la cola de los arquetos, la cola de los escatos, la cola de los raperos, ¿sí? La cola de todo. No tienes identidad porque estás sin padre. El que tiene al padre tiene su propia identidad, no tienes que ser copia barata de nadie. Ay, es que a mi amiga le gustan los chinos, a mí me gustan los chinos. A mi amiga le gustan los japoneses, a mí mínimo los filipinos. Ahí se van.
Eres copia de algo. Es que vi ahí. Eso es lo que vemos. Cuando vamos a una tienda de autoservicio, vemos los trajes y dices, ya me vi, ¿no? Así, todo acá, así. Y te la pones y dices, no me veo igual. Pero te quedas con esa mente de lo que viste, aunque no te veas igual que esa persona. Eres una cola. Eres la cola de la moda del mundo. Qué tremendo. Porque dice la palabra que él se arrimó. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra. Dijo, ahora que ya no soy hijo, porque perdí todo, porque malgasté todo y porque tengo un espíritu que me sigue devorando, me voy a arrimar, pero no cualquiera. Miren cómo no era tonto este cuate. Dice, fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió, ¿a dónde? A su hacienda para que apacentase cerdos. Él no se arrimó con alguien que tenía una casita. Se arrimó con alguien que tenía una hacienda. Y esa camioneta es mía. No, mi chavo, tú eres chofer, ese es tu patrón. ¿Sí me estás siguiendo? Y eso quiero que tú entiendas. Este cuate dijo, chicle y pega porque la facha la tengo. Soy hijo de papi, soy hijo de Junior. Si me voy a lo mejor a las lomas a pedir trabajo, a lo mejor me van a decir, pues vas a ser el mayordomo, ¿no? Sáquese, usted se va a lavar trastes. ¿Qué sabes hacer? No, pues yo cuando estaba de hijo de papi no sabía hacer nada. Yo sé, papás, que amamos mucho a los hijos. Pero los hijos, si tus hijos ya tienen 13 años en adelante, los hijos ya se tienen que lavar sus calzones sellados. Ay, mamá, es que me das... ¿Quién lo selló? ¿Lo sellé yo? No, entonces, ¿por qué tendría que yo indignar? Pues porque tú antes de bebé me limpiaba la... Ah, bueno, pero pues era el Gerber que te daba. Te acabas de comer una muertorta. ¿Yo qué culpa tengo de limpiar esto? ¿Me estás siguiendo, iglesia? Desde los 13 años. Es que lavan los platos, todos... No importa. Porque así se enseñan, porque el que tengan la postura, o el que vengan de los Legorreta, el que vengan de los Monteros, ¿no? No significa que ya por eso vas a presentar una carta de, es hijo de Dios, sí, te vale el trabajo. No. Los hijos de Dios no solamente llevan la identidad, aprendemos a manifestar la identidad del Padre. Y eso es lo que me llama la atención, porque este cuate dijo, ya sé, me voy a ir con alguien que tenga lana, ¿sí? Mire, algo que me llama la atención es que se fue con alguien con lana, dice la palabra que se arrimó, quiso ser cola, y dice que se arrimó a una de las ciudades de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para apacentar cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían de los cerdos, pero nadie le daba. Escúcheme bien. Si él apacentaba cerdos, es porque mínimo tenía un plato de frijoles a la mesa. Ahora, ¿qué es lo que pasa? A mí me ha pasado. A lo mejor muchas veces traemos en el bolsillo, pues traigo mis 150 pesos y estoy en Tasqueña y veo la tiendita, ahí veo los dulces, veo las papas, no se me antoja nada. Pero cuando literal estás a fin de quincena y no traes ni un centavo, ¿estás viendo a esa señora que agarra hasta la papita y la echa en chilito así con limón? Y dices, se me antojan las papas del cerdo. Digo, del cerdo de la señora. No. Este joven ni siquiera tenía placer en la comida que les daba, porque lógicamente al apacentar cerdos tenía una comida, pero la comida no le sabía. Yo quiero que tú entiendas algo. Mira, si tú te ha pasado, no sé si conozcas Polanco, hay una zona de restaurantes ahí sobre Homero y Edison, muy nice. Y si tú te vas a esa zona muy nice, que literalmente un platillo ahí te sale 500, 600 pesos, la gente come tan aburrido que ni se antoja. Así con los cubretitos. Pero si te vas ahí a la Tasqueña o te vas al metro Tacubaya, no, así con los dedos, y hasta le haces así. No, se antoja. Cuando ves a las familias, o sea, a mí me ha tocado venir manejando y luego volteo y digo, esa familia se ve muy austera, pero ¿cómo agarran el taco? Se antoja. Qué tremendo que este joven no tenía identidad, que veía a los cerdos, que hasta dice, cómo se me antojan esas algarrobas. Pero tienes frijolitos, sí, pero no se siente igual. Porque mi papá,
cuando estábamos en la casa, teníamos un comedor de 20 sillas. Y mi papá nos decía, vengan, miren, vamos a comer aquí. Vamos a echarle frijoles, un huevito revuelto, mayonesa. ¡Ah, qué rico sabe la torta! De verdad. A mí me pasó una vez, yo iba caminando y habían unos albañiles, compraron 2 pollos, y no sé, así con doble tortilla la agarraron, y yo les dije, oigan, perdónenme, o sea, es que se me antoja su taco. Véngase, joven, echarse un taco. Y ya, no, hombre, de verdad no sé si era el cemento, si era el tabique, lo que le echaban. Sabía riquísimo el taco. Le dije, oiga, ¿dónde compró los pollos? Ahí en la esquina. Y le digo a mi esposa, ¿sabes qué? Al día siguiente vamos a ir. Y compramos un pollo, pero ¿qué cree? No sabía igual. Cuando salían los internos del reclusorio, tenemos ahí los videos ahí en redes, que después de 10 años se comían sus primeros tacos. Me dice mi esposa, llévame esos tacos porque ya hasta se me antojaron. Y pedíamos los tacos, dice, guácala, están horribles. Es que no es tanto el sabor, es la gratitud, es el gusto, es de saber que aunque te comas comida de legumbres en familia, es un manjar de reyes. Pero puedes comer el mejor banquete, pero si no tienes la identidad del Padre, vas a comer deseando aún la comida de los cerdos. Él los veía y decía, charros, es que veo la puerquita y el puerquito, los dos están juntos. Qué bonito comen. Y aquí yo como perro solo comiendo mis frijoles. Dice que deseaba de comer las algarrobas y la comida de los cerdos. Y escúcheme bien, y cuando tuvo hambre, ¿sí? Cuando tuvo hambre, dice la palabra en el 17, volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. La palabra volviendo en sí es la palabra erjomai, que significa voz media de un verbo. O sea, es un tiempo imperfecto. Ayer yo le preguntaba a una hermana, decía, oye, ¿cuál es el tiempo imperfecto? Por ejemplo, y me daba este ejemplo, me decía, yo estaba comiendo una hamburguesa hasta que me llamó mi esposa. Es un verbo que no terminé, pero que puedo seguir terminando o no. O me dijo mi esposa, ¿por qué te estás comiendo una carne si no me invitaste? No, pues ya ni me la comí a gusto. O sea, estaba comiendo la hamburguesa hasta que me habló mi esposa y después de que me habló mi esposa, ya no me la comí a gusto. O bien, me valió gorro y me la seguí comiendo. Depende la identidad que traigas. Entonces, esa es la palabra. Dice la palabra volviendo en sí, es que él se sentía sin identidad. Y dijo, bueno, yo podría volver a la condición de antes, pero no, porque pues yo le dije a mi padre, yo me siento muy chipocludo. Así que, pues no, pero mínimo estar cerquita de doña Mari, de don Cruz, de mi hermano mayor, de mi papá. Podría y no podría, o sea, yo podría tener esa voz, y esa voz es el Espíritu Santo que te dice, ve lo que estás haciendo. Lo que estás haciendo te puede perjudicar. Esa voz media es la que hizo volver en sí. Y dice la palabra, y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. El que perece de hambre, escúcheme bien, está a un punto de que se muera de hambre. Muchas veces Dios te tiene que hacer que perezcas en algunas situaciones. Que tengas una necesidad de que alguien te abrace, de que alguien te bese, de que alguien te diga, estás haciendo bien las cosas, porque es una necesidad, que el único que la puede llenar es el Padre. Pero cuando nos alejamos del Padre decimos, es que tengo la necesidad de perrear. No, es que ya no has danzado en la iglesia. Y como ya no danzas en la iglesia, ahora ya quieres perrear. Es una necesidad desenfocada, pero es una necesidad que traes ahí. Así que dice la palabra que él volvió en sí y dijo, voy a ir, no me importa si ya no vuelvo a ser hijo. Porque cuando uno se equivoca, cuando a lo mejor uno peca, dice, es que siento que el Padre ya no me va a bendecir igual. Siento que Dios ya no me va a ver con el valor como cuando yo estaba en santidad, que cuando yo ya no, el Padre ya no me va a recibir igual, pero no importa, con que me haga, aunque sea como uno de sus ángeles, más que suficiente. Y entonces dice la palabra ahí, me levantaré, fíjense lo que dice ahí, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre? Yo aquí perezco. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre,
he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno ¿de qué? De ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando no estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Hasta ahí. Mire, volver en sí es despertar a tu conciencia y hablar a tu espíritu. Pero él dijo, voy a ir a mi padre, y es primero, antes de venir a la iglesia, tienes que venir con una conciencia de que necesitas a Dios. Si tú vienes aquí porque te invitaron o porque tu mamá te dice, vamos a la iglesia, escúchame bien, mamá, tengo que decirle que aunque venga su hija a la fuerza, no va a pasar nada, porque no hay un nivel de conciencia en ella. Yo tengo que ser consciente de decir, a ver, si yo voy a la iglesia es porque necesito aprender a ser hijo, porque necesito la identidad del Padre. Pero si no tienes un nivel de conciencia, digo una cosa, mejor ni vengas, mejor vete allá a la católica. Ahí por tu culpa, todos se van a dar la paz, tarde que temprano. Allá vete, allá todo dar, te dan el cuerpo de Cristo, más hasta te sacan la gota, le echas cajetita y te sabe bien rica. Aquí no, aquí tiene que venir una conciencia, ¿sí? Una conciencia de levantarte para un despertar anímico. O sea, si tú vienes a la iglesia es porque ya no quieres volver a ser el mismo. Porque si tu conciencia es decir, pues voy a ver, voy a ir a la iglesia, a ver si dejo de tomar, voy a ir a la iglesia, a ver si dejo de drogarme, voy a la iglesia, a ver si pues ya no soy tan mujeriego. Pues el haber no te va a servir, vas a seguir siendo el mismo coscolino, rabo verde. El mismo. Porque tú estás pensando que Dios va a hacer un milagro así de, ay, ya me cambió, ay, y esa hermana que está toda ahí despechugada, no sé, es cualquier hermana. Quiero que entiendas esa parte. Tiene que haber una conciencia. Voy a ir con mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ahí había una conciencia contra el cielo. ¿Por qué? Porque en el cielo se mueve la deidad. En el cielo está la paternidad. Y si tú no estás bien con Dios, no vas a estar bien con tus padres. Si tú no estás bien con Dios, no vas a estar bien con tu esposa. Si tú no estás bien con Dios, no vas a estar bien con tus hijos. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno. Le voy a decir, primero, él habló a su conciencia. Si tú no hablas a tu conciencia, de embalde que le digas, mi amor, te acabo de poner el cuerno. Ay, sí, mi amor, te perdono. Ay, gracias. No, una conciencia de decir, lo que estoy haciendo no es lo correcto. Lo que estoy haciendo me está dañando. Y entonces dice la palabra, que levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Mire, yo me imagino, alguien que a lo mejor me puede agarrar el rollo. A ver, Ricky, quítate tu gorra, ven. Y vas a acercarte, pero así como con esa timidez, ¿no? Así como te vas a subir a las escaleras, ¿sí? Y así como así poco. Y el padre estaba confiado, que sabía que el hijo no iba a estar bien sin su cobertura. Te vas a subir por allá. No. Entonces él estaba ahí barriendo y dice que él traía ese temor, ¿no? De ver al padre. Cuando el padre lo vio, dice que el padre agarró y dijo, ¡Hijo! El hijo se quedó así, ¿qué onda, jefe? Yo ya soy un hombre. Pues sí, para el mundo serás un hombre. Pero para el papá, eres su bebote, te abrazaba, te besaba. A la gente dice, ¿este cuánto se volvió loco? Gracias, Ricky. Échate, pastor. Tuvo misericordia. ¿Sabe qué es misericordia? La misericordia, el significado es fortificado. Mortificado cuando los hijos están alejados, cuando están en pecado. Pero cuando los hijos están caminando en el orden de Dios, tú te sientes el papá más fuerte, fortificado. Dice la palabra que fue movido a misericordia. Y la palabra misericordia es la palabra esplanjón en griego, que significa sentir que las entrañas anhelan. Imagínense, tú jovencito a lo mejor has de creer que el amor es una cosa esplendorosa hasta que te cae tu esposa.
¿Sí? Tú joven has de sentir, es que lo amo, es que siento cosquillas en la panza, ay, siento bonito cada vez que lo veo. Bueno, parte de tus entrañas. Pero ¿quieres conocer el verdadero amor? Vete de tu casa medio año y cuando tus padres te vean, literal hasta el regorcito. Dice que el padre cuando lo vio, sus entrañas, dijo, no sé qué me va a dar. ¡Es mi hijo! ¡Ese es mi hijo! ¡Ahí viene mi hijo! Las entrañas, yo no sé qué puede mover las entrañas. Cuando tú estás un pollo, lo primero que le quitas son las entrañas, que es lo que normalmente no sirve. Pero espiritualmente para Dios, dice, está siendo movido a misericordia. Las entrañas se le están moviendo lo más profundo. Y el padre dice que se le lanzó, corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y ahora sí, el hijo había hablado a su conciencia, ahora iba a hablar físicamente con el padre. Y le dijo el 21, el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Escúcheme bien. Muchas veces como hijos pensamos que si pecamos ya no vamos a volver a tener la misma identidad, la misma relación, la misma cobertura. El hijo pensaba que iba a ser mínimo un jornalero. Y un jornalero, yo les voy a dar la parte del significado de un jornalero, pero un jornalero es aquella persona que trabaja por paga. O sea, vas a trabajar y te voy a dar una vaca. Vas a trabajar y te voy a dar, no sé, un costal de maíz. O sea, Padre, simplemente mientras me des de comer, ya ni siquiera espero que me ames. Ya ni siquiera espero que o sea, simplemente quiero estar contigo. Empezó a valorar, ahora sí, la identidad del padre. El hijo empezaba a tomar una madurez. Y escúcheme bien, el jornalero era la persona que sí tenía acceso, pero a ciertas cosas. No tenía una relación espiritual, no tenía un deber espiritual. Quiero que vaya conmigo a Éxodo 12. Fíjense lo que dice Éxodo 12, 43. El hijo ya se sentía extranjero. Éxodo 12, 43. Vaya conmigo de rápido. Mire lo que dice ahí. Éxodo 12, 43. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, esta es la ordenanza de la Pascua. Los judíos celebraban la Pascua. Ningún extranjero comerá de ella, mas todo siervo humano comprado por dinero comerá de ella después que lo hubiere circuncidado. El extranjero y el jornalero no comerán de ella, se comerá en una casa y no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni quebraréis hueso suyo. El jornalero tenía prohibido comer de la Pascua, comer del alimento donde comía el padre y el hijo. Cuando pecamos decimos, Padre, aunque tú comas en el comedor, ya me mandas a la cocina. Hay veces que venimos en pecado y decimos, Señor, aunque sea nada más que se me caiga la batería encima sabiendo que tú estás conmigo. Aunque el hermano me dé un guitarrazo, no sé, aunque el pastor venga y me dé un cepo, pero quiero saber que tú estás conmigo. Usted póngame atención. Usted olvídese de los de danza que están allá atrás haciendo sus menjurjes. ¿No? Esa es la parte que a mí me gusta mucho, porque dice la palabra que automáticamente el padre lo estaba viendo con ese anhelo, pero el hijo dijo, Padre, si ya no quieres comer conmigo, lo entiendo. Padre, si ya no me quieres recibir, lo entiendo. Es más, cuando vayamos a la iglesia, si quieres yo me paso otra. No vamos a celebrar la Pascua, lo entiendo, porque los jornaleros tenían prohibido comer con los judíos. Muchas veces dices, ¿acaso el Señor me dará de la misma mesa? ¿Qué pasó con Mefiboset? Mefiboset era hijo de Jonatán y aún así David lo puso a la mesa siendo lisiado. Hay veces que vas a estar a la mesa y te va a faltar una pierna y dices, híjole, pero qué feo me veo. Jesús tan perfecto, el Padre, el Espíritu Santo y yo lisiado por un pecado, no importa. A lo mejor vienes perniquebrado, vienes dañado del mundo, pero el Padre siempre te va a recibir en la mesa con brazos de amor. Denle una ofrenda de palmas al Señor. No importa en la condición que estés.
hay restaurantes donde tienes que ir de etiqueta para comer o llevar ciertas tarjetas de crédito para comer. No, con el Padre, mientras tú lleves un corazón de restauración digno de arrepentimiento, con eso más que suficiente. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Traed el becerro gordo y matarle, y comamos y hagamos fiesta. Mire, el padre estaba tan emocionado. Otra vez, Ricky, ven, rápido, sin gorra. Sí. Lo voy a hacer como ejemplo. Espero me lo pueda tomar a bien. Es más, veme de espaldas. No quiero que la gente te vea. Dale la espalda a la iglesia. De espaldas. De espaldas nada más. No te quito. El padre cuando agarró, se abrazó con ese hijo. Hijo, estás desnudo. Tráigame el mejor vestido, cúbralo. No es posible, no puedes estar. ¿Cómo es posible? Nadie. Dios siempre va a cubrir tu desnudez. Siempre. Aunque la mejor gente de ella, no, pues yo ya te conozco, yo conozco hasta tus anginas, conozco todo. Pero el padre, cuando lo vi, dijo: mi hijo está desnudo. Te fuiste con los mejores vestidos, hoy vienes desnudo. Tráigale la mejor ropa. Hijo, estás bien flaco. Tráigale comida. Tráigale un anillo, que es un sentido de pertenencia. ¿Por qué? Porque él no vuelve a ser huérfano. Él tiene un pacto. Y donde quiera que vaya, él tiene la identidad del Padre. ¿Sí me estás siguiendo? Le dijo: por favor, vístalo. Ten, por favor, ponte la playera, el anillo, el calzado. Porque estaba descalzo, estaba desnutrido, tenía hambre, estaba tan raquítico, escúchame bien, tan raquítico, que estuvo a punto de morirse. Y ahorita lo vamos a ver en la Biblia. Ya voy a terminar. Me quedan 10 minutitos, ya me pusieron ahí. Gracias. ¿Sí me están siguiendo? Esa era la condición. Mucha gente dice: sí, el hijo pródigo. No. La condición. Desnudo, flaco, con sus ampollas ahí en los pies. Porque aún el calzado representa dignidad a tu caminar. Rectitud a tu caminar. Ese es el calzado. Si tú tienes unos pies, unos zapatos rotos, tus pies se van a ver feos por muy bonitos que sean por dentro. El zapato genera una dignidad. Y si en algún momento caminaste en prostitución, en drogas, en alcoholismo, Dios te quiere dar dignidad. Yo sé que tú te gusta andar en las curvas con una y con otra. El Señor te está dando calzado, te está dando un pacto, te está dando una vestimenta. Es necesario que hagamos fiesta, porque este es mi hijo, muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Su hijo mayor estaba en el campo y cuando llegó cerca de la casa, oyó la música, la danza, y llamó a uno de los criados y les preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Escúcheme bien. Ni estaba bueno, ni estaba sano. Los padres siempre vamos a ver a los hijos buenos y sanos. Es que mi hijo le rompieron, no importa, con nariz rota te voy a amar. Sin dientes te voy a amar. Aunque te hayan pasado 20 hombres por ti. Hijo, siempre te voy a amar. Es que tú ya no vales, tú ya te repasó el mundo como 20 veces. Pero el Padre siempre te va a percibir bueno y sano. Y dice la palabra: entonces el hijo mayor se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase, mas él respondiendo le dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiendo desobedecido jamás, y nunca más dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. La palabra servido, ¿sí? Tantos años te he servido es tantos años he sido tu sirviente. El hijo mayor nunca se sintió hijo, se sintió sirviente.
Es que yo tengo que venir a la iglesia y siempre tengo que poner yo, tengo que barrer yo. Me siento un sirviente. El problema no es el pastor. El problema ni siquiera es la iglesia. El problema es que estás dejando de tener la identidad del Padre. Porque si tú te sientes criado, si tú te sientes siervo, si tú te sientes ayudante, mesero o lo demás, es problema tuyo. El hijo mayor dijo, me siento criado y nunca me has dado un cabrito para gozarme. Y la palabra gozar es la palabra eufranio, que reina en las emociones. Mire qué tremendo, póngame atención. Porque dice la Biblia, no todo el que me diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Hay muchas iglesias que aparentan ser hijos y solamente son emocionales. Este hijo mayor dice, nunca me has dado algo para gozarme. Esa palabra gozar era, nunca me has dado algo para sentir algo emocional. Y el ser hijo no es algo emocional. El ser hijo es tener la identidad. ¿Sí me estás siguiendo? Ser hijo no es que, ay, me emociono, vamos a 1 millón para Jesús. No, esas son emociones. Vamos a ver a mí en San Marcos, esas son emociones. El hijo mayor quería fiesta, quería sentirse que pertenecía a algo, porque aún con el padre, el mismo, el mayor, no se sentía hijo. No tenía la madurez del pequeño que ya había pasado tantas cosas fuertes. Y dice la palabra, para terminar, pero cuando viene tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para el becerro gordo. Póngame atención. El hijo mayor no tenía tiempo para hacer fiesta. El hijo mayor no tenía tiempo para él mismo, pero sí tenía tiempo para andar de chismoso. Yo mandé a investigar a mi hermano y consumió los bienes con rameras. Hermana hizo el devocional. No, pero ¿qué cree? Le tengo un chisme. La hermana, la otra vez, la vi con otro hombre, pastor. Fíjese, en el nombre del Señor, y lo digo para que la iglesia esté en santidad. Bueno, la hermana que no hizo el devocional y aquella que está con otro hombre, para el Señor es el mismo pecado. Entonces me está dando chance de estar con otro. No, tú sabrás. Pero ¿quién entiende esa parte? El hijo mayor tenía tanta perversidad que mandó a vigilar a su hermano. Dijo, se gastó todo con rameras. Y es más, y esas que cobran 150, porque las de allá cobran 500. ¿Y tú cómo sabes? Me han dicho. Porque aún hijos mayores saben lo que hacen los demás. Y es más, hasta saben lo que cuesta. Así está la gente, viendo lo que hacen los demás. Así que olvídate, si el hermano hizo sus cosas, tú ven, Abba Padre, a ser guiado por el Espíritu de Dios, nada más. Pero, dice la palabra en 31, él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo. ¿Qué le está diciendo? Yo siempre te considero mi hijo. Que tú no sientas la identidad es tu problema. Tú siempre estás conmigo. Y todas mis cosas son tuyas. A ver, si no has agarrado un cabrito es porque no has querido. Porque ya todo lo que tengo es tuyo. O sea, lo que quiero que entiendas es, si Dios no te ha dado es porque no se lo has pedido. Y si se lo has pedido y no te lo ha dado es porque le has pedido mal. Es conocer al Padre. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque tu hermano era muerto, ha revivido. Se había perdido y es hallado. Mire, algo que me llama la atención, por eso quiero terminar, y esta palabra la quise dar hasta el último. Mire lo que dice Lucas 15, 17, sobre el hijo pródigo. Dice, y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen hambre, abundancia de pan? Y yo aquí, ¿qué? Perezco ¿de qué? De hambre. La palabra perezco, el significado es morir, perder. ¿Qué tuviste que pasar para llegar a esta iglesia? Quizá murió una empresa, quizá murieron tus sueños, quizá murieron tus finanzas. Pero tuvo Dios que permitir que pasara eso para que volvieras al Padre. Lo que quiero que tú entiendas es que volviendo en sí, ¿cuándo volvemos en sí? ¿Cuándo el Espíritu Santo nos habla? ¿Nos habla antes de que pequemos? O la otra, desafortunadamente, hasta que toquemos fondo. Pero si tocamos fondo, vamos a terminar desnudos, hambriados, y no cualquier hambre. Hambre literal, para ser un perdedor, para morir. He aquí yo perezco de hambre.
El hijo dijo, estoy a punto de morir, y escúcheme bien, morir de hambre. Cuando tus hijos tú vas y agarran el cornflakes, los Choco Crispy, el Yakult, el yogur, pero mi pregunta es, ¿tus hijos saben y valoran que ese yogur no llegó caminando solo a la cocina? Que esos Choco Crispy no llegaron solos, se tuvo que trabajar, Eso es lo que quiero que entiendan, mis hermanos. Hay que enseñarle a los hijos a valorar, para que ellos no perezcan, para que no mueran allá afuera de hambre. Y no solamente de un hambre física. Muero de hambre que alguien me ame, muero de hambre que alguien sepa que existo. Y entonces dice la palabra, mas era necesario ser fieles y regocijarnos porque tu hermano que era muerto, la palabra muerto es el significado en griego era un cadáver. Cuando estamos alejados del Padre, somos cadáveres. Tú te quejas de que, ay, 12 de noviembre, la vecina se viste de calaca, bueno, se viste más ese día, pero tú, alejado de Dios, siempre te ves calaca delante de Dios. ¡Qué fuerte! Estaba muerto, era un cadáver, estaba perdido la palabra destruido, separado, estaba castigado. El que es un cadáver ya está perdido. Ya no hay nada que hacer por el hermano. Pero dice, pero ha revivido. Y revivido es recobrar la vida, volver a vivir. Tu hermano quiere volver a sentirse hijo y ha sido hallado. Hoy puedo ver que tu hermano quiere encontrar la paternidad nuevamente. Si en algún momento te has dejado de sentir hijo, está bien, pero vuelve a la paternidad. Vuelve a sentirte ese hijo amado. Póngase de pie, por favor. Mi cable para conectar no estaba. ¿Mi audio? Creo que no. Sí, ahí está. Con calma ahí. Wow. ¿Podemos hacer un poquito ese ventilador para allá? Es que me está pegando todo el airezazo ahí. Mi té lo había dejado aquí. ¿Cuántos han perecido en el pecado? Han muerto en el pecado. Yo bendigo a los hermanos que nos siguen en redes sociales. Dios les bendiga. Estamos... El Señor está en este lugar. El Señor está en este lugar. Conmigo dilo. El Señor